A modo de comenzar a abrir el debate y ojalá la conversación, me gustaría sintetizar lo que hemos vivido hoy con una frase, o quizás, ojalá se convierta en la consigna de este día, que planteó el doctor González en relación a una idea que surge en la Declaración de Salud de los Pueblos en Bangladesh, que acaba de comentar. Con la idea que ojalá a nadie de los que hoy día salgamos de aquí nos quede alguna duda que los estados de salud de los pueblos no están ajenos en absoluto a las condiciones económicas y políticas y a las decisiones económicas y políticas de quienes nos dirigen. Hay otra frase también que se planteó y quizás me hizo mucho sentido como profesional de la salud y como formadora de futuros profesionales de la salud, es que el mejor profesional no es el más técnico, sino el que se adecua mejor al contexto. Pero la pregunta es, ¿nos tenemos que adecuar al contexto o también tenemos que modificarlo? Entonces quizás ahí está la tensión. ¿Tenemos que solo adecuarnos o tenemos que también constituir esta nube de mosquitos que nos contaba el profesor Max Neff para pelear con este rinoceronte? Porque ninguno de aquí es un rinoceronte, está claro. Pero quizás juntos podemos hacer una nube de mosquitos para poder transformar y no solamente reproducir las condiciones de vida de quienes acuden a un profesional de la salud para cambiar en algo su historia, su condición de salud y finalmente tener un mayor bienestar. En ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para configurarnos como esta nube de mosquitos peleando con un rinoceronte que de verdad al parecer es bastante fuerte y bastante feroz? Preguntas. Tenemos a tres personajes ya a esta altura que nos pueden entregar ciertas, no respuestas, no recetas, pero quizás algunas directrices en el sentido de que ustedes vayan preguntando y vayan abriendo esta conversación. O tal vez nuestros invitados pueden hacer alguna síntesis de las ideas que también presentaron. El debate está abierto. Bueno, una de las cosas que más me gustó de las exposiciones de hoy día fue que, de alguna manera, rescataron que la formación valórica de una persona va a terminar influenciando las decisiones que va a tomar en estos aspectos que parecen tan científicos. Finalmente, somos seres impulsivos y vamos a decidir desde no desde nuestro raciocinio, sino desde nuestros impulsos. Y esa es la génesis de las acciones que nosotros vamos tomando. En esta sociedad que realmente parece más antivalórica que la anterior, porque la anterior era una época más reprimida, de alguna otra manera. Se prohibía más hacer ciertas acciones y pensar de algunas maneras incluso. Pero en esta sociedad nosotros tenemos la posibilidad de elegir, pensar como nosotros queremos, pero también está muy influenciado y también tenemos la posibilidad de irnos pervirtiendo. ¿Y qué? En las decisiones que tomamos, gracias al grado de libertad y de conocimiento que podemos llegar a tener. Entonces, ¿cómo uno puede darse cuenta de cuál es el camino correcto y finalmente el camino que tiene que ayudar al ser humano a servir al resto, porque el resto ha servido a él y la sociedad nos construye para que nosotros podamos seguirla construyendo? ¿Cómo podemos llegar a eso y no terminar en una vorágine egoísta de querer ser siempre el mejor y terminar haciendo una vida para uno mismo y solo para uno mismo? ¿Dónde está la reivindicación moral que nosotros deberíamos encontrar? A ver, ¿cuál es la última o máxima aspiración que se presume que tiene cualquier ser humano? Yo creo que la aspiración más honda y más íntima es alcanzar la felicidad. No creo que nadie quiera ser infeliz a menos que sea una especie de masoquista, que es una manera de ser feliz también, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha tocado últimamente participar en una experiencia muy interesante porque
Hace 2 años el reino de Bután, probablemente varios de ustedes nunca han oído hablar de Bután. Bután es un pequeño reino que está en los Himalayas, entre la India y China y Nepal, pero que es muy notable. Hace unas décadas atrás, el rey de Nepal le manifestó al Fondo Monetario de que para ellos era más importante que el Producto Interno Bruto, era la felicidad interna bruta. Y en consecuencia orientarían su desarrollo para el logro de la felicidad. Eso provocó risa, burla, caricaturas, en fin. Pero han pasado las décadas y ahora, el año pasado, presentaron una propuesta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue aprobada por consenso por el 100% de los miembros de las Naciones Unidas, de diseñar un nuevo paradigma económico y de desarrollo sustentado en el bienestar y la felicidad. Y para eso se le encargó a Bután organizar la cosa. Y lo primero que se hizo, que se nombraron 60 expertos, no llamemos expertos, pero personas de distintas formaciones internacionales, personas que han hecho aportes importantes, científicos, economistas, matemáticos, artistas, líderes espirituales, etcétera, que formaron estos 60, y yo tuve el honor de ser uno de ellos, nombrado por el rey de Bután. Y tuvimos nuestra primera reunión en Bután en febrero del año pasado, y todo el año hemos estado trabajando en el diseño de esto. Pero el tema es el siguiente. Claro, uno dice la felicidad, pero ¿qué es lo que entienden ustedes por felicidad? Lo primero que te dicen, la primera reacción típicamente occidental, es bueno, ya, ¿y cómo la mide? Estamos obsesionados siempre nosotros con cifras. Eso nos metieron en la cabeza los economistas, ¿no es cierto? Que lo que no se puede medir no existe, ¿no? Bueno, y ahí lo interesante es, yo mismo tenía una actitud, que claro, la felicidad sí, efectivamente, pero ¿cómo lo organiza, cómo lo crea? ¿Qué es realmente la felicidad? Y la película se nos aclaró con la visión budista de lo que es la felicidad. En el budismo la felicidad está compuesta por 3 elementos. Para que exista, tiene que haber, primero, una interrelación estrecha y profunda entre nosotros, la naturaleza, nuestra comunidad y nuestra tradición cultural y espiritual. Íntima interrelación. Segundo, no es posible pretender ser feliz rodeado de seres que son infelices. En consecuencia, parte de mi felicidad es transmitir además felicidad a otros. Y el tercer componente es que eso debe extenderse hacia todos los seres sintientes, o sea, va más allá de los seres humanos. El perrito igual y el caballo igual y el resto igual. Entonces ahí uno sí comprende. Entonces te digo todo esto ¿por qué? ¿Qué hacer? Y hagan ustedes un experimento muy sencillo, y van a ver el impacto que tiene. Cuando se levanten en la mañana y antes de salir a la oficina, a donde sea que tengan que ir, propónganse, yo hoy en el día, por lo menos, voy a provocar una sonrisa o un acto de satisfacción o de felicidad a otra persona, a la cajera del supermercado. En vez de ir, ¡pum!, simplemente tirarle la plata o van a agarrar la cosa y mandarme a cambiar. Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está contenta? En fin, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo está su familia? Eso, solamente eso, la transforma en un ser humano y dice, pucha, yo existo, qué rico. Y al entregar eso, usted también se genera autofelicidad y crece como persona. Yo lo dije esta mañana, nosotros estamos en una civilización brutalmente individualista. Brutalmente individualista. A la inmensa mayoría no le importa nada el que está al lado. Yo donde vivo en Toroballo, camino de tierra, van caminando las nanas por ahí, viene un auto, ¡bum!, a 60 kilómetros por hora, las deja como panqueques, van llenas de tierra. No importa.
Y en el invierno con las pozas pasan igual, bueno, y salpican a todo el mundo. ¿Y qué importa? Si yo voy en mi auto, que no tengo nada que ver. Estamos llenos de eso. Y eso es lo que hay que acabar. Y para eso no necesitas ni políticos, ni policía, ni nada. Esa es una simple decisión personal. La cantidad de gente que está en esta sala, si cada uno mañana le provoca una felicidad a una persona, es un impacto brutal. Es enorme. Hagan la prueba de eso. Y ahí las cosas empiezan a cambiar porque ustedes empiezan a generar solidaridad en los otros y ganas de hacer algo juntos y qué sé yo. Pero en vez de eso, ¿a qué es lo que recurrimos? Bueno, contratamos unos consultores para que nos diga cómo trabajar en equipo. Como que todo es artificial, como todo es una técnica. ¿Y el sentimiento dónde está? Si para trabajar en equipo yo tengo que tener ganas de trabajar contigo porque me caes bien, porque me gusta. Si no, el resto no tiene sentido. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos impide hacer una cosa tan simple como esa? A mí me llamó la atención cuando llegué a Bután. Bután es como una especie de Shangri-La, si ustedes alguna vez leyeron, oyeron de Shangri-La, una tierra mágica. Es chiquito, una naturaleza espectacular, 85% es bosque nativo. Todo cuidado, a raíz de este concepto que ellos tienen, y ustedes llegan y inmediatamente ustedes notan que toda la gente es amable contigo. Yo me puse en una fila porque quería comprar una cosa, eran 6 o 7 personas, y inmediatamente dijeron, no, señor, por favor, pase. No, ¿cómo se le ocurre? Déjenme aquí. No, pero no, en fin, y sonriendo, en fin, estaba contento. Y lo más increíble de todo, nosotros nos quejamos en muchas partes, algunos se quejan, otros no. En Chile tenemos una inmensa cantidad de quiltros. Tú sabes, los quiltros son los perros vagos de la calle. En Chile se llama quiltro. Aquí en la universidad habrás visto, hay un montón de quiltros circulando por ahí. Bueno, hay mucho quiltro. Bueno, hay gente que le gusta, son simpáticos. Yo nunca he estado en un lugar donde he visto más quiltros que en Bután. Pero fíjense que todos contentos y todos gorditos. No vi nunca gruñir a un perro, pues, nunca. No vi nunca un perro enojado. En el centro donde nos reuníamos todos, que era una cosa espectacular, maravillosa, porque la arquitectura es indescriptiblemente bella, un enorme centro, un gran parque, habían por lo menos 40 perros circulando. Entre nosotros hay. Todos encantadores. ¿Y por qué? Ninguno tiene dueño, porque todos son dueños de todos los perros. Y cada uno en el momento que le da su cosita, y el perro es parte de la vida integral, de la felicidad. Aquí, ¿qué pasó el otro día en La Serena? Encontraron 25 perros envenenados en la plaza pública. Un shock brutal. El que lo hizo debe sentirse feliz. ¿De esto? Bueno, ahí estamos mal. Eso es estar profundamente enfermo. Y eso es lo que tenemos que superar. Y yo insisto, eso es una voluntad personal. No hay policía, ni político, ni nadie que lo haga, si no lo hace uno individualmente. Hola, mi nombre es Carol Galloso, soy estudiante de ontología. Bueno, recién estoy pasando por mi etapa de internado y una cosa que, bueno, vi en la conferencia del doctor González, en una parte decía trabajar en la causa de las causas. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas dentales que producidos por la placa bacteriana, la causa es la placa bacteriana y cómo solucionarlo sería el cepillado. Pero muchas veces me he encontrado que la causa, hay otra más, trabajar en la causa de las causas de las causas. Porque, por ejemplo, he hecho varios trabajos voluntarios y muchas veces la diferencia entre trabajar en el sector público y en los trabajos voluntarios, que nos podemos dar un poquito más de tiempo para encariñarnos con la gente, porque como estamos haciendo una labor social, siempre esa cosa de que nos van a dejar una bebida, una galleta, todas esas cosas, es que el problema de la caries está en la casa, porque en la casa el papá le pega a la mamá y los niñitos están ni ahí con cepillarse y no hay nadie que se preocupe. Por ejemplo,
miles de problemáticas que están más allá de la boca misma o de los factores que afectan, están en el grupo familiar. Entonces, mi pregunta va, si alguno de ustedes conoce en algún modelo de salud, porque aunque yo sepa que acá está el modelo de salud familiar, igual se hace muchos compartimientos en las cosas. Yo voy a atender la boca y va a quedar bien, el psicólogo va a pensar que está bien psicológicamente, la matrona va a pensar que la guagua está bien, pero una intervención al núcleo familiar que esté en un modelo de salud en algún país, si es que se sabe, si es que se está implementando algo que sea un poquito más allá de decir, ya salud familiar, todos vamos a atender a la persona, todos juntos, no de a uno, entre comillas, como se quiere decir. ¿Hay algo que vaya un poquito más allá, vaya un poquito más en el, ¿cómo se dice?, encariñamiento con la persona y que la persona también se reencuentre con el profesional? Cosa que solamente yo he visto en los trabajos voluntarios. Y creo que la gente es realmente el cambio que se produce y no en la atención primaria donde en la pura mañana ayer nos llegaron 9 urgencias y hola, anestesia, fuera diente y vamos dándole, porque el sistema nos hizo así. Bueno, yo más que teorizando, donde he visto realmente, si te sirve como país, el territorio refugiado después de la guerra con Marruecos, de la República Árabe Saharaui Democrática, el problema, vamos a llamarlo problema, a la hora de implementación de esas políticas que yo he visto con ese gobierno y que nosotros participamos a la hora de diseñar, voy a llamarle problema en el sentido de que es que la implementación es marxista, en el sentido de que ellos sí que tienen... ¿Me oye ahora? El problema es irónico, ¿no? Como lo digo. Me refiero que está fuera de cualquier otra estructura que yo conozca. Entonces, este conflicto que hay un gobierno de la República exiliado y que tienen un territorio en el desierto donde lo que han hecho ha sido, mediante convenios en países donde son reconocidos, idear un Estado, ¿vale? Ahí sí que he encontrado, dentro de, a nivel macro, siempre hay excepciones, ¿no? Pero sí un deseo, pero como le digo, es de atención basado en promotores escolares, bueno, un poco el ideal. Ahí sí lo he visto, en la República Árabe Saharaui Democrática. Tiene un alto contenido político, ¿eh? Es que obviar eso, entonces influye a todos los niveles. No sé si te respondo... Sí. Yo te puedo dar un ejemplo también, que es una experiencia que me llamó mucho la atención. Hace años atrás, antes de que yo me viniera a Valdivia, o sea, estoy hablando de unos 20 años atrás. Yo tenía mi centro de investigación, el CEPAUR, el Centro de Alternativas de Desarrollo, en el cual surgió la teoría que algunos de ustedes conocen de desarrollo a escala humana y la teoría de necesidades, en fin, etc. Bueno. Y eso empezó a circular por toda América Latina. Y un día recibimos un llamado del Hospital Ferroviario de Mendoza, que nos invitaban a 2 de nosotros, a mí y al subdirector del instituto, a Mendoza, a ver una experiencia que ellos estaban realizando basado en nuestra tesis. Bueno, partimos a Mendoza. Y en aquel entonces, bueno, era el principal hospital de Mendoza porque el sindicato de ferrocarrileros en aquel entonces era el más poderoso de Argentina. Y era un gran hospital. Bueno, entonces partimos al hospital, nos esperaban a tal hora. Y fue notable porque llegamos a un hospital con pinta de hospital. Entramos y adentro, bueno, claro, todo era hospital. Las enfermeras eran de hospital, los médicos caminaban como caminan los médicos en el hospital, medio agachados para un lado, ¿no? Bueno, y todo el pasillo de hospital, nos metimos al ascensor típico de hospital, salimos a otro gran pasillo y hospital. Y de repente nos vamos acercando al fondo de un pasillo y ocurre algo que no ocurre en un hospital. Un montón de risas. Y bueno, cruzamos la puerta y ahí nos estaban esperando estos médicos. Y adentro unas 20 personas, todas felices, gozando. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esta es nuestra experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Era el centro ese de enfermedades cardiovasculares, pero de los más graves. ¿Y cómo funcionaban ellos? Fíjense qué cosa más genial. Por ejemplo, había un enfermo, tú eras uno de los pacientes,
y bueno, te van a operar pasado mañana. Y justamente cuando llegamos había una de esas situaciones que se estaban juntando en una pieza, todos los que estaban ahí, todos, en un semicírculo, y el médico, una pizarra, explicando con todo detalle, bueno, en qué iba a consistir la operación que te iban a hacer a ti, pero todos los otros están viendo lo que te iban a hacer a ti, ¿no? Y con todos los detalles, en fin, Y recuerdo que ahí había un viejo que era al que iban a operar, que era como la quinta operación que le hacían en su vida. Y había venido a Buenos Aires, en fin, y qué sé yo. Se le cayeron las lágrimas y me dice, gracias doctor, primera vez en mi vida que alguien me explica lo que me pasa. ¿No? Bueno. Pero no solamente eso. Y te operaban después. Y por supuesto había otros que ya habían operado antes de lo mismo. Todos los que habían sido operados ahí seguían conectados con ese centro. De tal manera que tú volvías de la anestesia y te encontrabas ahí al lado otro señor que no era el médico, sino que otro que había sido operado de lo mismo que tú antes. Y tú dices, mire, siento esto. No, sí, claro, sí, eso es lo que vas a sentir. ¿Quién te puede explicar mejor? No hay ningún médico en el mundo que te pueda explicar lo que te va a pasar después de una determinada operación, a menos que a él mismo lo hayan operado de eso. Está todo teorizado. Pero entonces, cada uno de estos operados tenía un asesor o asesora personal hasta que lo daban de alta, diciendo, no, eso que te va a pasar así, no, y puede que después sientas esto otro, en fin, y qué sé yo. Pues el tipo feliz. Y además participaba la familia. Y el resultado que en la comunidad se empezó a generar, en toda la comunidad, centros de prevención de salud de las familiares, ¿no?, de los que habían pasado por el centro. ¿No? Y entonces, ese acto de compartir y de seguir vinculado y de ser asesor de uno que acaba de ser operado, yo lo encontré una idea absolutamente genial. 10 años después se hizo una estadística, hubo un congreso en Buenos Aires, se hizo una estadística nacional. Y todos los que habían pasado por ese centro en Mendoza tenían un 80% menos de reincidencia en la enfermedad, comparado con todo el resto del país. La técnica era la misma, pero había algo más. Y ese algo más era brutalmente importante. Brutalmente importante. La parte humana otra vez, la solidaridad, el afecto. Que ahí se mostró que es más fuerte que cualquier otro remedio. Profesor Oyarzún. Sí, yo quisiera tomar el tema un poco de otro ángulo que tiene que ver, aprovechando que la mayoría de ustedes son estudiantes. O sea, para lograr ese tipo de cosas necesitamos nosotros un modelo formativo distinto. Lamentablemente, en el mundo occidental, el modelo de formación es básicamente un modelo biomédico y centro hospitalario. Hoy día en Chile tenemos toda esta tensión de qué manera nosotros tratamos de colocar mayores contenidos, herramientas para que los profesionales puedan tener competencias para trabajar donde van a trabajar, a la atención primaria. El 85% de la población se atiende ahí. El 90% de los profesionales egresados llegan ahí. Pero la configuración posterior se van especializando y se van a los hospitales. En Valdivia hay 240 médicos en el hospital. Atención primaria hay 22. Pasan todo el país. Y el reduccionismo cartesiano que ha hecho posible de que las especialidades o el conocimiento especializado vaya explicando ya no al individuo, sino al subindividuo. Se especializan en órganos. Lo que tú decías, la salud bucal. Tú eres especialista en salud bucal. En lo maxilofacial. Pero una persona no se puede reducir a eso. Agregado a ello un fenómeno que va pasando piola en nuestras universidades. La formación pedagógica, modelo pedagógico único, formación por competencia. Eso nace de un acuerdo en Europa, Acuerdo Bolonia,
fin de los años 80. Que fracasó en Europa. Fracasó en Europa, como dice Manf, particularmente una crítica fuerte en los años 90 en España, en Italia. Y hoy día en Chile hacemos gala porque nosotros hacemos formación por competencia. Eso nace de la presión de los industriales, los grandes capitales europeos hacia la universidad europea. Eso se llama imperialismo cultural. Y a nosotros todavía no nos llega la noticia de que ese modelo está fracasado. Entonces tenemos un tema formativo, a mi juicio. Orientación biomédica, y en lo biomédico, además ya ni siquiera es un problema, hace 20 años atrás, los estudiantes se quemaban las pestañas estudiando biología celular. Hoy día se queman las pestañas estudiando biología molecular. Y eso evidentemente inhibe la posibilidad de que los estudiantes en pregrado y también en posgrado puedan poner mayor atención a trabajar las complejidades sociales que implica, lo que era tu pregunta, las causas, tratar no solo mejorar a los pacientes, particularmente los pacientes crónicos, de mantenerlos compensados. Porque la compensación, así como la prevención y la promoción de la salud, tiene elementos sociales centrales. David mostraba el peso del medio ambiente, del medio social, en la generación, en la etiología de las enfermedades, pero también en la posibilidad de compensación en los crónicos o de curación de las personas que puedan ser recuperadas. Y el componente social de la formación de los profesionales de la salud es extremadamente reducido. Y eso evidentemente genera dificultades para poder avanzar en lo que tú planteabas hace un rato. O sea, cómo nosotros hacemos o desarrollamos un rol que sea más transformador de la realidad. No solamente adaptarnos a las realidades, lo cual sí es importante, es necesario, pero no es suficiente. Lo necesario es suficiente adaptarse, pero también transformar. No hay nadie que pueda decir hoy día que estamos viviendo un orden social suficiente para la calidad de vida de las personas o para proteger la salud de la población. Entonces, lo lógico es que hay que transformar esa realidad. ¿Cómo lo hacemos? Si acaso estamos formando profesionales de la salud que están orientados para trabajar en un hospital, donde no más del 5% de la población llega a consultar, porque lo demás se resuelve antes. Entonces ese es un tema que es una discusión que está instalada hace rato en la universidad, pero no progresa. No progresa. Entonces uno empieza a tener sospechas. ¿Por qué no progresa? ¿No tenemos tiempo? No, aquí es importante la investigación biomédica. ¿Quién financia la investigación biomédica? Y ahí es donde tenemos que hacer las preguntas. Eso. Hola, bueno, yo quiero como invitar a una reflexión en realidad. Bueno, de partida una que es un tema que no hemos tocado y que tiene que ver cuando trabajamos, comillas, en salud, es también pensar que estamos trabajando sobre cuerpos. Y el cuerpo que nosotros conocemos desde las formaciones que tenemos es un cuerpo cartesiano, un cuerpo fragmentable, un cuerpo máquina, un cuerpo que intervenimos. Y desde ahí yo creo que, bueno, la filosofía debería, y la historia de la filosofía y la historia de las ideas, debiese apoyar el entendimiento de cómo hemos llegado a esta situación, digamos, de intervención de los cuerpos. Y concibiendo el cuerpo como fuera del contexto y la interrelación, etc. Pero quería pensar un poco en esta carta de navegación que tenemos como Estado chileno, que es la meta sanitaria, de los objetivos sanitarios de la década 2011-2020, que el contrasentido es que se llama Elige vivir sano.
Y es gravísimo. Yo desde mi posición como psicóloga también, me parece grave lo que estamos haciendo como dispositivo de salud, que es sostener la subjetivación del malestar social. Es decir, implotamos. Los seres humanos ahora estamos implotando. Claro, hemos visto movimiento social, ¿no es cierto? Y un movimiento social sumamente potente, de distintas áreas, de malestar social ya visibilizado como un conjunto, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos cotidianamente, la gente de salud, es decirle, usted tiene un problema y su problema es que usted tiene conductas de riesgo y tiene que cambiarlas. Y eso es lo que terminamos haciendo. Y si vemos y ven ese documento que es el Elige Vivir Sano, los objetivos de la década, constantemente está esta tensión de volver a situar el problema en las conductas individuales. Un pobre no puede elegir, ¿sí? Quien elige son las personas que tienen posibilidades de elegir una vida y una calidad de vida distinta, que son las personas que tienen dinero en este país. Y son pocas, el resto se endeuda. Y eso es parte de la baja calidad de vida. Entonces, se sitúa en el sujeto, en el individuo, la salud. Y no ya en mirar todas estas otras condicionantes, que es lo que nos invita el modelo de los determinantes sociales de la salud, la determinación social de la salud, a mirar un poco más allá de estas conductas individuales. Porque esas están sostenidas, somos también programados a ciertas cosas. Pensemos que es algo que no ha salido dentro de este imperialismo cultural, lo que hacen los medios de comunicación masivos respecto a cómo están situando o las conductas que están modelando para vivir la vida con estos criterios de éxito, de felicidad, de bienestar, y que hace que nos enfermemos aún más. En estos modos de subjetivación que hacemos en salud, también propiciamos la pasividad de los sujetos, ¿sí? Usted no sabe, yo soy el que sé, y lo que le pasa a usted es esto. Hay un instrumento de bioética sumamente potente que se llama el consentimiento informado. Nosotros tenemos el mínimo minimorum y finalmente se traduce en firme acá, ¿sí? Pero el consentimiento informado es algo mucho más potente, porque hace al otro que tenga la información suficiente para que tome una decisión adecuada a su problema, en este caso, de salud. Pero tenemos la mirada tan limitada en este modelo tomado por los intereses de la industria, que hacemos que el sujeto solamente vea una parte de la oferta, ¿sí? Y no todo, o no todas las posibilidades. Tuve la experiencia de ir trabajo en salud y soy FONASA y me atiendo también en consultorio, y fui a una prestación con un kinesiólogo. Y el tipo lo que hizo fue darme mucha información, pero información contracultural respecto a lo que hacen los dispositivos de salud con los cuidados, por ejemplo, del aparato respiratorio. Y hace una crítica, pero excelente, y realmente me fui súper educada respecto a cómo le estaba visualizando este tema y de cómo también nosotros, a través de la entrega de ciertos fármacos, propiciamos la cronificación de algunos problemas que podrían tener solución por otra forma. Él me decía que tomara agua, y no cualquier agua, porque el agua, bueno, con flúor y con otro tipo de cosas más, genera ciertos daños. Entonces tenía que ser cierto tipo de agua para poder purificar el organismo. Porque finalmente tiene que ver con un tema de toxinas, nuevamente el tema de cómo concebimos el cuerpo, los procesos de enfermar, los procesos de salud. Y bueno, volviendo, digamos, un poco al tema de lo que siempre está ahí, tú hablabas de la violencia intrafamiliar. La violencia es un tema que cruza todas las clases sociales, pero por sobre todo tiene una mayor carga en las clases sociales bajas, con las que trabajamos en atención primaria. Ahí también hay otro contrasentido, porque ellos hablan de que el nivel de atención primaria es menos complejo que el modelo, o sea, que lo que ocurre en los hospitales, porque ellos tienen pensada la complejidad de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a la especialización. Entonces, claro, en la atención primaria tenemos a sujetos que no están formados con especialidades, pero sí, bueno, se han ido incorporando nuevas tecnologías. Pero la complejidad no está puesto por lo psicosocial, que es lo que precisamente no se ve en este modelo biomédico, porque está borroneado desde las formaciones, desde que en el mundo feliz de salud
estamos categorizados. Los alfa son los médicos, los odontólogos, y los químicos farmacéuticos. Los beta son categoría B, digo, son los otros profesionales de la salud. Luego viene categoría C y así, etc. Hay una jerarquía. Salud es muy jerárquico y funciona como un regimiento también, digamos, el sistema de salud que tenemos. Y pensando un poco en los impactos de esta forma de vida que llevamos, en estas metas sanitarias aparece como problema emergente en Chile el suicidio, y el suicidio en particular de un grupo etario que está preocupando a nivel internacional, y que es la muerte de los adolescentes. Se están suicidando los adolescentes. Y en vez de pensar cuáles son las condiciones de vida que estamos entregando, comillas, a las personas para que se sientan bien, nos estamos preocupando porque se están matando, entonces hagamos cosas para hacer una pesquisa precoz de los intentos suicidas de los adolescentes, sin redes que sostengan eso, porque obviamente cuando tenemos un adolescente que se va a suicidar, perdón, me estoy alargando caleta, sí, cuando tenemos un adolescente que se va a suicidar, no es un adolescente cualquiera, es un adolescente que tiene una carga de enfermedad enorme, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, etc., que es algo que también se supone que deberíamos estar invitados a mirar en esta complejidad de las realidades, y que no puede ser solucionado solamente por una pura intervención. Entonces, para terminar, si leen las metas sanitarias, se van a encontrar con que hay distintos discursos dentro de ahí. Incluso en el objetivo 4, el objetivo 4 sobre calidad de vida, hay un pequeño párrafo que dice lo que hemos estado hablando todo este rato, y es que si es que no hay una intervención por parte de las políticas de Estado con las determinantes estructurales de la salud, estos objetivos de la década va a pasar como los otros objetivos, no va a quedar en nada, salvo que vamos a aumentar la carga de enfermedad de la población. Eso quería decir. Perdón. Bueno, yo iba a hacer voy a cambiar un poco mi idea porque ahora que tú eres psicóloga, ¿verdad? No sé si has leído acerca de una investigación que hablaba sobre la oxitocina y la anorexia, que trataba acerca de cómo con oxitocina tú puedes ir curando la anorexia, y la oxitocina es la hormona, realmente a grandes rasgos, la hormona del amor. Es la hormona que uno secreta cuando se abraza con una persona querida, o incluso cuando tiene contacto físico con una persona que le causa una buena impresión, cariño, etc. Y lo que a mí me sorprendía era cómo la oxitocina puede ir curando la anorexia incluso desde una raíz mental, porque incluso el objetivo de esta hormona, que no solamente eran los músculos de la contracción del parto, sino también a nivel del sistema nervioso, lograba hacer que las pacientes con anorexia se fijaran en metas más, por decirlo así, rellenitas de carne, y empezaran a buscar otro tipo de figuras en su cuerpo. Al final, si nosotros lo pensamos desde la praxis, la forma más básica de conseguir oxitocina no es que te la inyecten, es que tú tengas un estímulo afectivo. Entonces también me da lugar a pensar con el tema de los suicidios y con el tema de la situación de una persona anoréxica. Al final, ¿será el amor, será la felicidad la clave de todo, más que una medida de salud pública? Aquí hay una. Otra mano levantada. Ahí. Hay 1, 2, 3, 4, Sí. 5. Por lo mismo 6. solicito precisión, sin desmerecer que Danae tiene la praxis desde toda su vida en la salud pública, pero... Hagan todas las preguntas, después contesten. Por favor. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Puede iluminar un poco más allá? No. ¿Por qué no le dan el micrófono? ¿Por qué lo tienen? No me quite la pega, profesor. Ahí tenía un micrófono. Bueno, lo mío es una pregunta. Quiero retomar el tema de la felicidad porque me interesa y tengo una duda y probablemente una respuesta que quiero oír también. Bueno, está claro que en la felicidad o en la autorrealización hay una responsabilidad individual que es importante para ser quien queremos ser, pero no es menos cierto
que el modelo económico que heredamos es bastante perverso y como que nos empuja hacia el otro lado. Nos dificulta un poco en este clima de injusticia y depredación ser felices. Entonces, por lo mismo yo me preguntaba, y es porque me declaro muy ignorante del tema, si existe algún precedente, si existe alguna nación que haya podido escapar a las garras del modelo, y probablemente no sea aplicable, pero se me venía a la cabeza Islandia, y si en Islandia está pasando algo semejante. Esto lo digo porque parte de la felicidad también, la esperanza contribuye harto a la felicidad. Y bueno, nosotros, el caso particular de Chile, que tenemos tan atado nuestro modelo constitucionalmente, sería bonito saber si en alguna parte del mundo se le logró zafar la mano al modelo que rige hoy en día nuestra economía. Mira, es muy importante lo que tú preguntas. Yo partiría haciendo una gran pregunta. El tipo de sociedad que nosotros hemos construido en nuestra cultura occidental, judeo-cristiana, musulmana, qué sé yo, en Occidente, ese modelo social que hemos construido, ¿te facilita o te dificulta alcanzar la felicidad? Y yo he llegado a la conclusión claramente de que todo está hecho para que tengas la mayor dificultad posible de ser feliz, ¿no? Está todo organizado así, desde cómo se montan las instituciones, ¿no es cierto?, la burocracia, la cuestión es complicarte la vida, ¿no? Pero a cosas más fundamentales. Tú preguntabas, ¿hay sociedades que se hayan liberado? No, es decir, yo diría que la tragedia es que sí lo había en otras sociedades, pero nosotros que somos superiores les hemos corregido el error. Nosotros tenemos una larga tradición, ¿no es cierto?, de misioneros que corrigieron todos los errores y horrores que suponían ellos, ¿no es cierto?, de las culturas tradicionales, que tenían cosas espectaculares. Algunos poquitos quedan, y yo conozco uno muy bien. Yo conozco bastante bien la Polinesia, que es, por cierto, una región todavía fascinante. Han hecho todo lo posible por echarla a perder, pero todavía quedan muchas de las islas más pequeñas, en fin. Y ahí hay, fíjate, para darte un ejemplo nomás, porque hay muchas otras cosas. Una cosa que me pareció absolutamente notable, porque tú te das cuenta, esta sociedad está organizada para que en todas las edades tú puedas tener tu máxima felicidad y dar lo mejor que tú puedes dar. ¿Y en qué consistía esto? Fíjate tú, antes de decirte qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Tú eres joven, te acabas de casar, tienes guagua. Pucha, la pega está más o menos, pero necesitas casa, necesitas llevar a los niños después al colegio, todo. Y en ese periodo, claro, oye, mijita, fíjate que hay una fiesta donde... No podemos ir porque ¿con quién vamos a dejar la guagua? En fin, y que eso. Entonces, está todo hecho para que lo pasen mal, ¿no es verdad? Pues no puedes por esto, no alcanza, aquí la wifi y la payasa. Bueno, y cuando estás viejo, te declara la sociedad oficialmente viejo, lo cual quiere decir inútil. Y tenemos una cultura así, puta, ¿y qué hacemos con el viejo? Bueno, ¿para dónde lo mandamos? Bueno, puta, ¿dónde lo guardamos? En fin, qué sé yo, puta, qué joda, bueno, en fin, ya. Bueno, esa es nuestra sociedad. ¿Cuál era la sociedad polinésica? Se presume que el máximo gozo de la vida lo puedes tener cuando eres joven. Entonces, ¿cómo organiza la sociedad? Todos los niños en esa Polinesia son criados por los abuelos, pero no por los padres. Entonces, ya que el niñito ya llega, qué sé yo, a 10 meses, qué sé yo, se va donde los abuelos. Y los padres pueden salir, gozar, bailar, ir, divertirse, viajar, todo lo que quieran. Y los viejos, que tienen mucho más sabiduría, más paciencia, qué sé yo, cuidan a los niños fantásticos y son viejos tremendamente útiles. O sea, son útiles hasta que se mueren, ¿no? Una simple cosa como esa te muestra que es posible.
Y tan simple como eso, ¿no? Del mismo modo, nosotros, bueno, cuando más necesitas, cuando menos ganas tú. Y ha estado tan fregado que tú ves, esos, pues, de ejemplo, a mí me da mucha risa cuando de repente tú ves esos buses de turistas gringos, todos de más de 70 años adentro del bus, hay 5.000 años de edad. Porque, y con 3 gorros mexicanos, bueno, y con unos pantalones de todos los colores. Primera vez en su vida que se pueden dar un gusto, bueno. Cuando ya van a gozar el mínimo, porque van a hacer, ¿no? Bueno, esa es la sociedad nuestra. La otra está concebida para que en cada edad tú seas útil. Y en nuestra sociedad tú todavía encuentras esos resabios en las zonas rurales. En las sociedades tradicionales son los viejos, el consejo de los ancianos. Esto lo tienes en Isla de Pascua todavía. El consejo de los ancianos es el que toma las grandes decisiones. Aquí el anciano, bueno, es un lastre. Bueno. Por supuesto, todas estas cosas que te he dicho, en gran parte de la bolivianesia, claro, las corrigieron, no, esto no puede ser, esto es imposible, va contra la naturaleza. Nosotros sabemos lo que es natural, los occidentales, ¿no? Todos los otros son una tropa de ignorantes. En regiones de África, conozco muy bien toda la región sur de África, ¿no? Todo ese concepto del Ubuntu. El Ubuntu es un concepto muy hermoso que significa yo soy porque tú eres. ¿Qué significa eso? Fíjate, tenemos que ser así. Si tú no eres, yo no puedo ser. Nosotros somos porque ellos son. Ese concepto de unión. Eso es cultura. Pero nuestra sociedad tecnocrática ha destruido la cultura. Nosotros somos una sociedad profundamente inculta. Profundamente inculta. De políticos incultos, economistas incultos, todo el mundo es inculto. Gente cree que la cultura es tener una enciclopedia en la casa, bueno, y echarle unas ojeadas. No, la cultura es un modo de vida que hemos destruido. O sea, de que lo hay, pero anda a buscarlo a otra parte. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitar a la comisión organizadora. A la pregunta, soy asistente social y me llama la atención que siempre, sin importar cómo se llame la institución donde se estudia, se enseña antropología, sociología o la área de intervención de cada uno, pero poco se enseña o poco se muestra la realidad local donde se está inserto. Eso, por definición, no debería ser, considerando en la zona geográfica en que nos ubicamos, y tampoco se muestra a grandes rasgos la situación nacional, sino que solamente se informa, el alumno se informa, mediante los medios de comunicación, que ya está un poco dialogado ese tema de qué información nos llega a nosotros y qué información intentamos buscar los estudiantes cuando buscamos una alternativa no oficial. En ese sentido, las marchas estudiantiles han tenido un importante significado para mostrar algún tipo de información adicional a la oficial. Pero tomándolo de escala humana y también las otras experiencias, la visión antropológica y de salud bucal, cómo la institución que nos acoge nos puede mostrar esa realidad, cambiando de mayo por supuesto, pero también nosotros, aunque se pida, porque también en algún momento se dijo, me interesa más lo que opina el profesor, más que lo que me puede enseñar. Entonces eso, ¿cómo podemos incentivar o seguir incentivando que nos muestren la realidad local, donde nosotros nos vamos a desarrollar a temas generales que si bien es necesario conocer, pero no apunta a lo local? Eso. Gracias. ¿Hay alguna pregunta relacionada con educación también, como la que planteaban recién, para aunar preguntas y poderlas contestar en bloque para hacer... Yo tengo una pregunta. ¿Aquí? Perdón. Si bien el doctor Oyarzún... ¿Quién está hablando? Acá. Hola. Si bien el doctor Oyarzún dice que ahora los planes curriculares, antes los chicos estudiaban biología celular y ahora estudian biología molecular. Bueno, después vamos a estudiar nanomateriales, etc. ¿Cuál es el rol de la ciencia? ¿Le
pregunto a ustedes tres, que si bien en algún modo son científicos porque buscan la verdad y rompen los paradigmas anteriores o tratan de romperlos para formar nuevos, ¿cuál es el rol de la ciencia en esta temática del Congreso, que es la pobreza, la desigualdad y la salud? Gracias. ¿Alguna otra pregunta asociada allá? Por favor. Conviemos una hoja, oye, que estamos acumulando notas. ¿Aló? Estoy haciendo Sí. una cinta. Más que una pregunta, igual es quizás como una especie de crítica, como igual relacionada con una reflexión que hice con un amigo hace tiempo sobre educación, porque igual respecto a lo que conversamos en la mañana, la pregunta que hice, y que igual el doctor Magnet me dio una respuesta filosófica que igual me hizo harto ruido, quiero quizás tomar un poco más... ¿Dónde está el que habla? Acá. Ahí, Es que como todas las cosas me salen de ahí, no... El área más social, que está relacionada un poco con cuál es el rol que hoy día cumple la educación, o más bien lo que no cumple. Y básicamente enfocado más a lo que es la enseñanza media, que es donde yo considero que hay como un gran punto, un gran vacío, porque considero que no está cumpliendo una gran función ni una gran utilidad. ¿En qué sentido? En que se supone que la enseñanza media debería dar las capacidades a la mayoría de la gente para poder desempeñarse en la vida, para en el fondo poder moverse en todo lo que es la sociedad. Y eso no se cumple por varios ámbitos. Primero, porque supuestamente debiese dar los contenidos necesarios o las capacidades para poder entrar a la universidad, cosa que no se cumple porque no hay educación cívica, no se cumple porque los contenidos que se pasan aparentemente no se pasan de la mejor forma, porque si no, no habría preuniversitario, que ese tema es tan bueno. Tampoco en respecto a lo que son acceso a oportunidades y eso en todo tipo de escalas. O sea, muchas veces se da que la gente no se identifica y llegan a la U y recién ahí como que encuentran qué es lo que buscan después de varias caídas. Entonces mi pregunta va más orientada respecto a cuáles son las cosas que dicen como asociarse a un sistema educativo que a mi punto de vista también es partícipe de que hoy en día existe tanta desigualdad y que eso también repercuta en todas las áreas como del quehacer humano, incluida la salud, que incluso como que todo lo que es biología, física, química, no se relaciona con el diario vivir. Tampoco, lo mismo ejemplo que dio el señor Magnet respecto a las matemáticas, como que es todo muy teórico, muy lejano. Y bueno, respecto a eso igual nombré algunos puntos como la educación cívica, que creo que son claves para poder abordar este tema, formar ciudadanos y todo eso. Y también preguntarle al señor González respecto a cómo es toda esta situación allá en España, cómo es el sistema educativo, sobre todo en la educación adolescente, y cuál es el enfoque que se le da para enfrentar la vida, que yo creo que es como algo que, a mi punto de vista, esa es la máxima. No llenar como un currículum para poder acceder a tal cosa, sino que tener las capacidades o que se orienten para poder ir, eso. ¿Alguna más asociada a la misma temática? Hay dos más. ¿Voy yo? Bueno, para que me vean. Ya, mi pregunta es, ¿en qué minuto se perdió y cómo se retoma el rol que tiene la universidad dentro de la sociedad valdiviana en este caso? Porque vemos que, al menos en lo que me ha tocado vivir dentro de mi carrera como estudiante de odontología, no veo dónde está el rol que tenemos en la sociedad, dónde están nuestros profesores enseñándonos a debatir políticas públicas, dónde estamos trabajando nosotros sobre lo que va a decidir la sociedad. Se supone que cada uno en nuestras áreas, dentro de las distintas carreras, vamos a ser los profesionales que van a estar, y los profesionales y los especialistas en ciertas áreas. Vamos a ser nosotros quienes van a decidir qué es lo mejor en cada caso, qué es lo que está mal, pero no está enfocado de esa forma, se pierde. Muchos de nosotros salimos de la carrera para la atención privada. Entonces, perdimos el rol en la sociedad, estamos perdidos prácticamente y no veo que el rumbo se retome en ningún momento. Estamos consumidos prácticamente por el sistema capitalista y estamos en una educación capitalista. Estudiamos en una industria que solo se dedica a producir estudiantes que rindan de la mejor manera bajo un sistema específico, desarrollándonos y cumpliendo las metas y las competencias que se nos imponen,
y nada más que eso, y nunca más retomamos, parece, el camino. ¿Otro comentario? Bueno, mi nombre es Ignacio Echenique, soy estudiante de odontología de la Universidad Austral y mi pregunta va un poco, bueno, en la mañana se hizo una pregunta más o menos parecida, que es respecto al rol de la educación, tomando en cuenta todas las revoluciones que ha habido en los últimos 4 o 5 años, tanto en Chile como en otras partes del mundo. Hoy en la mañana leí una columna en EMOL en que decían que Chile es uno de los países con mayores desigualdades, mayor brecha entre los ingresos de los más ricos y los más pobres. Se critica mucho, ¿cierto?, el hecho de que acá no hay una educación pública que sea de calidad o de una calidad comparada con la misma educación privada que hay acá en el país. Hay diversos ejemplos de educación pública buena, digamos, que es accesible para todos, como por ejemplo en Estados Unidos. Yo sé porque he estado allá, porque tengo amigos allá, familias conocidas, en que allá la educación pública es transversal para la gran mayoría de las personas, es de muy buena calidad y es súper inclusiva. Acuden familias que acá a lo mejor en Chile serían de un estrato de una clase media ascendente, comparten con niños que son de clase a lo mejor media hacia abajo, y son compañeros y van al mismo colegio, con los mismos docentes, reciben la misma educación. Pero también está la brecha que hay entre los ingresos de los ricos y los pobres, es más o menos proporcionalmente parecida a la que hay acá en Chile. Entonces me pregunto si realmente es tener una educación transversal y de calidad la herramienta para superar estas brechas, tomando en cuenta un poco también el hecho de que acá en el Congreso estamos hablando de la injusticia social y la pobreza desde un punto de vista de poder adquisitivo, creo yo. Esa es mi pregunta. ¿Cuál va a ser el real impacto que va a tener esa educación acá? Y otra columna de la que me acuerdo que leí hace como 1 mes y medio en el Mercurio también, me parece que era un economista, que él comparaba sus entrevistas de trabajo, creo que una era en Manhattan y una era en Manhattan. ¿Qué? Era una entrevista de trabajo a la que él fue. Me parece que era economista. Y el tipo fue a una empresa allá en Estados Unidos en la cual fue a su entrevista de trabajo y le preguntaron sobre sus aptitudes, qué se desarrollaba mejor, qué es lo que le gustaría hacer, etc. Pero cuando fue a una entrevista, bueno, el tipo tenía un currículum bastante amplio, pero cuando fue a una entrevista en Santiago, le preguntaron, ¿dónde estudiaste? ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué se dedicaron? ¿Están casados? ¿Qué es tu familia? ¿Y a dónde vive? Claro. Entonces el tipo, por mucho currículum que tenía y por mucha educación que tenía, acá en Chile probablemente igual iba a tener un techo por no tener un apellido determinado o que sus padres no se habían dedicado a una actividad determinada. Entonces ahí yo me pregunto de nuevo, ¿cuál es el real impacto de la educación, siendo que siempre va a haber un techo para algunas personas? En honor al tiempo, una pregunta más relacionada y contestan los panelistas. Sí, es una pregunta corta. Bueno, no me extrañó que el profesor comentara que el modelo basado en competencias haya fracasado y en función de los requerimientos de la industria. No sé por qué no me sorprendió, pero bueno, me quedo dando vueltas porque como yo hago clase en la universidad, siento esa presión y como no soy docente, sino que soy cirujano dentista, siempre me siento con esa presión encima de redactar bien las competencias y todo ese tema de los programas. Me interesó mucho el tema del modelo de Boloña fracasado y me gustaría saber cuál es el nuevo enfoque dado que ese ya fracasó. Eso. ¿Quién quiere abrir los fuegos? Si necesitan una síntesis de las preguntas, también las tengo. Profesor Oyarzún. Ya, yo tomé varios. Lo primero es de asistente social que dice relación con la formación de los profesionales respecto a la realidad local. La educación en Chile también forma parte de los negocios. Y todos los profesionales y muchos profesores, nosotros nos quejamos mucho por el poco apoyo que entregan las universidades para poder hacer mayor cantidad de trabajos de terreno. Yo suelo tener 280 alumnos por semestre, y quienes están aquí lo saben.
Hacemos esfuerzo con mis ayudantes porque ellos puedan tener la posibilidad de entrevistar a alguna persona en las comunidades para saber de qué manera ellos perciben sus problemas de salud, cómo construyen sentido y significados sociales a una realidad rural, ¿no? Pero la universidad es la idea de contener los costos, los gastos más bien, ¿no? Reducen presupuesto y eso son actividades extremadamente caras. Más barato tenerlo en una sala de clase, ¿no? Entregarle los famosos laboratorios de computación y someterlo a googleo, ¿no? Y yo creo que hay un tema importante que en las universidades tenemos que revisar, por algunos exigimos, pero no siempre se nos da. Tú preguntabas por el tema del rol de la ciencia. ¿De qué ciencia? No hay una ciencia, hay varias ciencias. Y las ciencias no son inocuas, no están desprovistas de valores, no están desprovistas de ideología. Nosotros en Chile la ciencia se hace a través de una política nacional de ciencia que administra la CONICYT, distribuye las pocas lucas del FONDECYT. Y evidentemente eso tiene un sesgo, un compromiso, que es en salud. En salud, investigar biomedicina es mucho más fácil que investigar cosas sociales, ¿ya? Es decir, nosotros miramos los formularios de CONICYT y hay cosas que no podemos contestar. Proyección. O sea, ¿cuántas lucas tú vas a producir con los resultados de tu investigación? Entonces trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud, con el Ministerio de Salud, con la Asociación Chilena de Municipalidades que administra atención primaria, con instituciones de esa naturaleza. Pero también está la etnociencia, esa ciencia que no es del mundo occidental, es de los pueblos originarios, y que nos enseñan un poco lo que Manfred nos compartía respecto a ese país lejano. Aquí los lafkenches. Ellos no tienen concepto de salud. Ellos hablan del buen vivir, o el bienestar, o el estar bien. Y que es la relación que tienen las personas con su medio ambiente, con su espiritualidad y con sus comunidades. Cuando ellos en un bosque botan un árbol, están obligados, primero piden permiso. Y segundo, tienen que sembrar un árbol. Eso para nosotros es absolutamente loco. Y está aquí, ¿eh? No hay que ir muy lejos. Y la etnociencia nos enseña muchas cosas. Depende del presupuesto científico, el rol que la ciencia va a cumplir. El rol que la ciencia cumple en Chile es distinto a la ciencia al rol que cumple la ciencia en Cuba, ¿no? La educación cívica de la construcción de ciudadanía, alguien por ahí está preocupado en términos de hasta qué punto la universidad se compromete en esto. Yo creo que es una deuda. Pero una buena noticia, estamos cambiando los ciclos. Las universidades por alguna razón, o la razón se conoce en realidad, pero nos hemos ido separando, nos hemos ido aislando. La universidad, de cierta mirada, parece un archipiélago social. Hay grupos de estudio, de hecho se organiza en macro unidades que son las facultades. Dentro de las facultades hay grupos que no siempre constituyen las unidades o los claustros, los institutos o departamentos. Son grupos de personas y hay muchas personas solas. Hay islas con un solo habitante, ¿no? Y eso inhibe la posibilidad de que podamos tener un diálogo con los estudiantes en términos de construir ciudadanía. Cosas como esta. Espacios. En la universidad estamos muy sometidos a los espacios formales, salas de clase. El tema de la formación de los profesionales. La formación de los profesionales en Chile, en todos los países occidentales, están dentro del esquema de producción capitalista de profesionales. Una producción capitalista de servicios educacionales. En Chile somos extremistas en ese sentido.
¿no? Estamos en el sector, en la educación más cara del mundo. Y no es la mejor del mundo. Todo lo contrario. La desigualdad, Manfred puede dedicarse a esto, solo dejar a él que hable del índice Gini. El índice Gini nos señala de que el continente más desigual del mundo es Latinoamérica. Dentro de los países latinoamericanos, el más desigual es Chile. Por lo tanto, tenemos un récord, lamentablemente. Y se dice, bueno, dentro de esta desigualdad, cómo el rol de la educación puede cambiar con una perspectiva de un cambio del modelo de la educación. Mejorando el modelo no es suficiente, se requieren otras cosas. La redistribución de los ingresos. Discutamos el tema de la carga impositiva. ¿Por qué nosotros pagamos 60% de nuestra benzina, nuestra gasolina? Y las mineras no pagan, las aerolíneas no pagan, el transporte no paga. O sea, Turbus, muchos usan Turbus, 2.600 buses que no pagan el impuesto al petróleo. Después del Acuerdo de Bolonia generó una crisis del modelo educativo y hay muchos grupos de universidades del mundo que están trabajando nuevos modelos. Pero hay una cosa clara que se aprendió de esto. Las universidades son esencialmente diversidades que hay que respetar y que no pueden haber modelos únicos y menos dictados por el mercado o condicionados por el mercado. Necesitamos recuperar la autonomía y recuperar la diversidad y que cada profesor, porque somos personas que tenemos criterios, somos adultos, aplique las pedagogías que les sean más eficientes en sus propias materias. Son mis comentarios finales. Go ahead. Muchas gracias, profesor Oyarzún. Quizás ahora empezar un poquito de atrás para adelante con los comentarios, y también poniendo un poquito atención, porque aquí, de todo lo planteado por los estudiantes, que me parece sumamente importante, se plantea algo que yo me pregunto. Siempre se plantea la dicotomía de que la salud pública la educación pública es mala y la educación pagada es mejor. Sí. Yo soy moderadora, por lo tanto me guardaré mi opinión, pero sí por lo menos lo tensiono. Profesor Naxneff. Ya, sí. Pero, por ejemplo, lo de Bolonia, doctor González. Pero déjalo que sí. hable lo que quiere. Realmente, tiene notas. Él tiene notas. Sí, yo tengo anotado. Yo realmente, mis aportaciones al lado en esta mesa, pues bueno, son menores. Lo que voy a intentar explicar es, con las preguntas, por ejemplo, de para qué sirve la ciencia o qué modelo educativo tenemos, voy a contar un poco mi corta o mi larga, más bien corta, carrera en la universidad privada en España, en este caso. Cuando yo estudiaba odontología, ¿no? Yo pensaba, pues bueno, la odontología me gustaba, etcétera, y empecé a entrar en contacto con esos grupos que decís que es difícil entrar, ¿no? Pues a través de organizaciones no gubernamentales, me acerqué un poco a lo que es la atención más familiar, grupos que llamamos de exclusión en España. Siempre tenía yo la pregunta, ¿no? Recuerdo de hecho un anuncio de una marca de coches que dice, ¿para qué sirve la tecnología? Y te dice, la tecnología sirve para emocionar, ¿no? Y yo pensaba cuando veía ese anuncio, y yo siempre he intentado ser coherente con la investigación que hemos tenido, ahora os relato un poco mi historia, que la tecnología o la ciencia en este caso a mí me servía si servía para ayudar a otras personas, ¿no? Si no, la verdad que carecía de interés para mí. Me di cuenta a lo largo de mi trayectoria personal, ¿no? Que yo era un buen técnico, era un dentista pues, que funcionaba bien, pero luego me di cuenta que lo que nosotros nos habían enseñado como odontólogos era bastante reproducible, es decir, cualquier odontólogo podía hacerlo. Sustituía una historia bastante bonita, porque yo sustituía a una persona que estaba liderando el programa de salud pública en Madrid y me llamó para reemplazarle porque tenía una enfermedad mortal, ¿no? Entré en la universidad y bueno, intenté pues, ser coherente, ¿no? Con esa línea de pensamiento. Lo llevé a lo más radical de mi vida, pues las líneas de investigación que llevábamos eran pues uso de producción de medicamentos a bajo coste para utilización
en sistemas, en este caso de odontología aplicada en países pues, más pobres. Y recuerdo que junto con otra compañera, que es la doctora Massa, que está aquí, pedimos un traslado, en vez de a universidades americanas, a la República de Camerún, a ejercer la profesión allí, para montar la universidad allí, aunque ya conocíamos el país porque habíamos trabajado con ONGs, pero salía esa oportunidad que nosotros vivíamos como de usar nuestra profesión, en este caso al servicio de una universidad en creación, un poco pues un país emergente en el sentido de salud oral, ¿no? Nos daban como esa línea un poco de trabajo. Y recuerdo que un mes antes de irme, la decana me llamó. Esto nunca lo he contado en público, Alicia. Pero bueno, nos llamó y nos dijo... Yo pensaba que nos iba a felicitar, ¿no? Porque habíamos renunciado a ir a Harvard, a ir a universidades muy prestigiosas, y nos dijo que no podíamos viajar a Camerún. Nos lo dijo, que era eso de ir a Camerún a trabajar. Entonces nos plantamos y nos fuimos a Camerún, en este caso, a utilizar nuestra profesión o intentar hacer algo, ¿no? en esa línea. A los 6 meses, cuando volvimos y luego estuvimos en España, nos despidieron de la universidad. Ese es el sistema en el que estamos. Y ahora seguimos trabajando, en este caso en Camerún, etcétera, y yo dejé socialmente de ser profesor. O sea, yo trabajo en la Universidad de Yaoundé. ¿Qué significa esto? A la pregunta tuya de qué es la ciencia para mí ahora mismo. La ciencia para mí es algo si está al servicio de los seres humanos, y no me interesa. Lo digo porque yo no tengo una aportación del calado del profesor Masnif. Esta es mi vivencia, ¿no? El tema de orientar, yo recuerdo en esa misma universidad hicimos trabajo con las cárceles, a intentar acercar, ¿no? Pusimos una cátedra en marcha que se llama Odontología Social, que en Argentina yo creo que está bastante... Por ejemplo, yo trabajé con la Universidad del Rosario, con gente de ahí que sí lo tenían, llevan desde los años 80 haciéndolo, y cómo ellos abordaban ese problema era haciendo un poco lo que habíamos visto de atención primaria en salud, es decir, intentar ir a las comunidades, impregnarse, ¿no? Un poco a lo mejor, porque es que la pobreza o la abrazas o no la puedes explicar, tienes que estar ahí. Entonces, bueno, y luego la última pregunta que yo podría aportar algo con respecto a la España que me habéis pedido. En España la verdad que no sé contestaros muy bien, es decir, mi visita a Chile me ha sorprendido profundamente, porque nosotros estamos viviendo un poco una amenaza, un ataque a lo que llamábamos el estado del bienestar, pero me he dado cuenta que a nivel de derechos básicos en Chile la amenaza es muy profunda, y eso que vengo de Europa, pero me he quedado muy sorprendido con el coste de la vida, de lo que es estudiar aquí, la deuda que tiene el estudiante. Realmente os podría relatar, soy una persona que he viajado más o menos y es una situación muy complicada, heredada pues, de la situación que se heredó, pero es una cosa que hay que resolverla, no puede estar así, esa tensión social va a salir por algún lado, seguro, o sea, porque, pues, y lo veo, porque sí que es verdad que los compañeros con los que yo he trabajado en salud pública, etcétera, reivindican mucho. Yo recuerdo una vez que di la misma charla parecida a hoy y un compañero mío me dijo, pero es que lo que estáis diciendo del determinismo social es marxismo, ¿no? Y claro, es un momento en que tienes que asumir o decirlo, porque está como mal visto hablar ya de marxismo como viejo o como una cosa que ya se perdió, ¿no? La Guerra Fría ya terminó, etcétera. Pero es muy importante el tener una convicción ya no política orientada, sino que hay unas consecuencias, una responsabilidad. El sistema educativo en España, yo la verdad que no soy un experto, porque ya os he contado mi trayectoria educativa, no fue de las mejores. El sistema educativo en España depende cómo lo veamos, comparado, si vemos como con el chileno, es decir, a nivel de lo que paga un estudiante, etcétera, la situación quizás sea mejor. Tenemos un problema muy parecido y que probablemente sea heredero del problema que tenemos con la lejanía, es decir, a la salida profesional fuera de lo que es la empresa. Es decir, no tenemos una capacidad, a lo mejor los mismos problemas que estáis identificando, yo los he visto en otros foros en España, no hay una gran diferencia. Sí que nosotros estamos ahora en una fase de que nos están desmantelando lentamente el sistema. La educación y la sanidad es un nicho de negocio en España, lo fue el suelo, igual que os va a pasar en Chile, creo yo, por la gran... Pero vamos, no soy un experto en esto, por lo que veo un poco posterior, y las grandes desconstrucciones que estáis haciendo me recuerdan a la burbuja inmobiliaria. Pero España, en términos de usuario, la educación es menos costosa. En términos de realidad o acercamiento hacia la sociedad, siempre ha habido puntas de lanza, es decir, la antropología está donde tiene que estar, pero porque son carreras, o el trabajador social, etcétera, son carreras que innatamente la persona busca, ¿no? Encuentra. Pero, por ejemplo, porque mi caso es un caso raro, yo soy un dentista, ¿no?
En nuestra carrera, ya os digo, mi lucha contra esa formación no ha funcionado. Tenemos una línea editorial potente, pero poco comprendida. Y bueno, el destino público y social se está intentando desmantelar, pero es una lucha que está abierta. Yo creo que se avanzará. La gente está bastante cerrada. O sea, son conscientes del gran avance que fue pues, garantizar una educación, pero es mejorable. El sistema educativo español sí que hay una gran diferencia entre la educación privada y pública. Yo lo digo desde lo que puedo conocer, que es la educación privada. Es mucho peor que la pública. En Chile no creo que pase eso, lo poco que he visto. Si consideramos, pero no tengo tampoco elementos. Pero en España sí, excepto alguna escuela, en líneas generales, haciendo un entorno más general. Yo no sé si algún compañero o mi compañera quiere decir algo más. Pero sí que hay diferencia, ahí sí que hay diferencia notable. O sea, nosotros en la Escuela de Facultad de Odontología podemos decir que que tienes que aprobar a la gente casi. No me importa decirlo, no tengo ningún problema. Eso existía en facultades privadas en España. Ya está. Gracias, profesor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía nuestro colega González sobre la ciencia. La ciencia para mí también efectivamente tiene sentido si sirve para ayudar, más que al ser humano, ayudar a la vida. Porque frecuentemente nos olvidamos y nos ponemos nosotros encima de todo. De ahí que, por ejemplo, en una época de mi vida yo me sentía muy orgulloso porque decía que yo era humanista. Ahora me arrepiento de haber sido humanista, porque el humanismo es muy arrogante, pone al ser humano por encima de todo. Y lo que debe estar por encima de todo es la vida. Es el fenómeno y el milagro de la vida, en todas sus manifestaciones. Y en ese sentido, bueno, la ciencia tiene que estar al servicio de la vida y no de la destrucción. Pero yo agregaría otro elemento más, porque la pregunta tuya era la relación entre la ciencia y para la pobreza. ¿Qué significa tener la ciencia en el caso de la pobreza? Bueno, una de las cosas más peligrosas es hacer pasar por ciencia lo que no es ciencia. Ejemplo concreto, la economía. Yo aquí estoy hablando, tenemos una facultad, mi facultad se llama Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Yo le estaba proponiendo incluso al decano ahora que hay que cambiarle el nombre a esa facultad, porque ese nombre es una mentira. Y debería simplemente llamarse Facultad de Economía, punto. La economía no es ni nunca ha sido una ciencia, pero los economistas en fines del siglo XIX les bajó de repente un tremendo complejo de inferioridad por no ser físicos. Entonces se dedicaron a fisicalizar la economía a través de matematizarla a extremos absolutamente absurdos, ¿no? Y la gente se ha convencido que la economía es una ciencia. Entonces, como es ciencia, lo que dicen los economistas, pucha, debe ser así, pues de verdad. Pues. Y entonces esta cosa que no es ciencia, pero se da por ciencia, termina siendo un tremendo daño. La gente incluso le toma miedo. Ah, pucha, habló el ministro de Hacienda, bueno, y la gente se pone a tiritar. ¿De qué va a pasar ahora? ¿No es verdad? Y entonces lo que dicen los economistas, bueno, se lo dijo, así que debe ser verdad. Y, desde luego, la economía, como se la practica en nuestro mundo hoy día, no ha hecho nada significativo para la superación de la pobreza. Yo lo dije esta mañana, no recuerdo si lo dije aquí, porque di otra conferencia ayer, estoy medio confundido, ¿no? Pero lo que yo digo es que para este modelo dominante hoy día, la pobreza es necesaria. Sin pobreza, este modelo se colapsa. Yo necesito pobres para hacer más utilidad. Y esa es una realidad, ¿no? Entonces esta pseudociencia, que además ha llegado mucho más lejos, bueno, porque se ha transformado en una pseudo-religión, con dogmas propios, en fin, y qué sé yo, bueno, está haciendo un tremendo daño. O sea que no es por ese lado que hay que buscar la solución de la pobreza. Respecto al rol de la universidad, otra vez la pregunta grande, gorda. En el mundo de hoy, dadas las condiciones que estamos viendo en el mundo de hoy,
¿La universidad está cumpliendo el papel que le corresponde? ¿Sí o no? Mi respuesta es no. Lo mencionó Ricardo. En gran parte la universidad se ha entregado al mercado. Los alumnos son clientes ahora. Lo encuentro horrible, me llegan a dar tiritones, ¿no es cierto? Se ha perdido esa relación maestro-discípulo, que puede ser tan rica y tan bonita de enseñanza recíproca. Además, lo que se precisa hoy día, no recuerdo también si lo dije esta mañana o no, es que nosotros hemos alcanzado un punto en nuestro desarrollo en que sabemos mucho, sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco. Y a mi juicio el rol principal de la universidad hoy día sería promover el comprender. Y uno de los elementos fundamentales para comprender es de alguna manera hacerse parte de aquello lo que uno quiere comprender. ¿No? Yo decía, tú puedes estudiar todo lo que quieres sobre el amor y saber todo lo que puedes saber del amor, pero solo vas a comprender el amor si te enamoras. ¿No es verdad? Bueno, en ese sentido, necesitamos una universidad que promueva el comprender. Y uno de los primeros pasos de la universidad para llegar a comprender es la transdisciplinaridad. No podemos seguir cada uno con su feudito, ¿me entiendes tú? Con su facultad que no tiene nada que ver con la otra, taca, taca, taca. No. Háganse una lista ustedes de los principales problemas hoy día en el mundo. Cambio climático, agua, pobreza, violencia, terrorismo. Háganse la lista que ustedes quieran. Y no verán que ni uno de ellos encaja en una disciplina específica. Ni uno. Todos son problemas transdisciplinarios. Todos. ¿Y está la universidad preparando a gente para que comprenda ese tipo de problemas con que se van a encontrar? No, no. Yo he venido proponiendo hace años, desde que yo era rector, pero no me funciona nomás. Yo no sé, esas son esas resistencias que hay. O sea, una cosa concreta. Yo reorganizaría la universidad en los siguientes términos. Primero, primer semestre. Todos los estudiantes de la universidad tienen un primer semestre común. Vayan a estudiar medicina, derecho, economía, ciencias forestales, no importa. Hay un primer semestre que debe estar dedicado, yo lo llamaría la historia del universo. Que sepan el mundo en el que están. ¿Qué es este mundo? ¿No? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo es este sistema? Y se den cuenta de que no es una cosa mecánica, sino que es orgánica, donde todo está interrelacionado. Es decir, darles una visión. Yo no veo por qué a un médico le va a hacer mal entender lo que son las leyes de la termodinámica. ¿No? Que en el fondo determinan todo nuestro quehacer, pero nadie sabe qué es lo que es. ¿No es verdad? Bueno, que entiendan qué es lo que son los servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Y en qué grado dependemos de ellos? Bueno, pero ¿para qué lo va a saber el abogado? Pues ¿para qué lo va a saber el odontólogo? Bueno, si todos tuviesen ese punto de partida común, en primer lugar se facilitaría el diálogo futuro. Y eso lleva al comprender. Después que tú transdisciplinas tu mente, bueno, entonces sigue tu disciplina, pero ya estás con una visión muchísimo más amplia. Aquí tenemos una experiencia concreta que ha sido brutalmente exitosa, que me costó también todo lo que les diga poco. La creación del CEAM, del Centro de Estudios Ambientales, siendo rector, me demoré 8 años en que me la pudieran aprobar, porque iba a ser el primer centro transdisciplinario de la universidad. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿No? Bueno, ahí está. Y dentro del CEAM se creó el programa Honors. Y el programa Honors tiene la particularidad, es el único del mundo. Han venido a Estados Unidos y han publicado incluso papers sobre nuestra experiencia, que son notables. ¿Por qué es único? Porque vienen estudiantes de todas las facultades, de todas. Y pasan 2 años juntos en el programa Honors en torno a un gran problema global, transdisciplinario por cierto. Y es fantástico ver, bueno, al comienzo, bueno, puta, ninguno habla, están todos cohibidos porque, puta, ¿qué es lo que va a hablar el físico con el periodista?
Y al final hay una integración que es absolutamente fascinante. Hoy día hay cola para poder ser admitido en el programa, porque ya se ha corrido entre los lo fantástico que es. Además salen con un diploma adicional, ¿me entiendes tú? Bueno, les da esa formación amplia que es trascendental. Pero bueno, cambiar una universidad, mi experiencia como 8 años de rector, los académicos son animales sumamente complicados, ¿no? Muy complicados. Y cada uno, bueno, ya se apoderó de lo suyo, en fin. Pero este concepto de la transdisciplinariedad es urgente en el mundo hoy día. A mí, fíjense, yo tengo un enorme prestigio científico internacional, ¿no? Pero he sido, ¿cuánto galardón se pueden imaginar? Tengo 6 doctorados honoris causa, de todo el mundo. Fondesit me ha rechazado 2 proyectos. A mí. 2. Los últimos que presenté me los rechazó. ¿Por qué? Porque eran transdisciplinarios, no sabían qué hacer con ellos. No encajaban en ningún cajoncito, pues, bueno. Pero ¿qué es economía, esto es ecología? ¿Qué es lo que es, pues? No. Pero bueno, eso hay que cambiarlo, es absurdo, no podemos seguir así. Porque eso no comprendemos el mundo en el cual estamos y por eso estamos como estamos. Y por último, relacionado con lo que tú mencionabas de la brecha, bueno, efectivamente la inequidad mata, es muy mala, te diría, es de lo peor que le puede ocurrir a un país. Y tú mencionabas el caso de Estados Unidos y Chile, que son muy parecidos. Bueno, en el caso de Estados Unidos, el 1% de los americanos es dueño del 40% del producto, y en Chile más o menos la proporción es la misma, ¿no? Y además, ese 1% es el que paga menos impuestos. En Estados Unidos prácticamente los billonarios pagan 0 impuestos, no pagan nada. Ahora, la diferencia entre Estados Unidos y Chile es que en Estados Unidos, y yo lo llamo así en el último libro mío que se publicó el año pasado en Inglaterra, ahora sale la edición en castellano, les aviso para que lo pidan, en castellano, la economía desenmascarada, ¿no? Ahí tengo un capítulo que se llama Estados Unidos, un país en vías de subdesarrollo. Es la nueva categoría, teníamos países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Ahora hay países en vías de subdesarrollo y Estados Unidos es el mejor ejemplo, porque todo sistemáticamente se está deteriorando, todo, ¿no? Incluso la tan buena educación que tú diste se va para abajo al hoyo, ya no es lo que era. Entonces ahí la brecha ha ido creciendo en la medida que el país se ha ido deteriorando. Este es un país muy distinto del Estados Unidos de la década de los 50 y de los 60, que fue un país donde los sindicatos tenían gran potencia, donde existía mucha solidaridad económica, etc. Todo eso cambió bruscamente a partir de Reagan, Thatcher, etcétera, ¿no es cierto?, con la introducción de la liberación absoluta de la banca y la implementación del neoliberalismo. En el caso de Chile, bueno, ya ahí empezó a crecer mucho más la brecha y Estados Unidos está en un proceso de deterioro sistemático tremendamente agudo. En el caso de Chile, bueno, nosotros creo que ha sido un país siempre de alta inequidad. O sea, para mí la inequidad en Chile no es nueva. Tal vez hemos llegado a un momento en que hay más inequidad que en otro periodo, pero la diferencia no es tan significativa. O sea, para nosotros es algo que no hemos logrado superar. En Estados Unidos lo superaron y ahora volvieron para atrás, ¿no? Nosotros todavía no hemos logrado superarlo. Y ustedes verán todos los miedos que ya se manifiestan. Claro, la reforma tributaria. Pero eso va a poner en riesgo las inversiones. Porque si suben los impuestos, ¿no es cierto?, el inversionista, ¿no es cierto?, lo va a pensar 2 veces. Tontería, absolutamente tontería. Si ha habido tanta inversión hasta ahora, ¿por qué no se ha superado la brecha? ¿No? En la medida que siga con más, ¿no es cierto?, y más estímulo a más inversión, con menos impuestos, más se va a aumentar la brecha, ¿no? Lo que ocurre, y es una cosa que hay que entender, ¿no es cierto?, que el dinero va y la riqueza va hacia donde está el tipo que puede consumir, pues si no, no. Pues. El mercado es eso. El mercado no te resuelve la pobreza, el mercado atrae al que tiene plata. Y aquí, en nuestro sistema,
cada vez hay mayor concentración. De lo que se trata es aumentar el consumismo. Mientras más consumimos, mejor, porque entonces más crecemos. Y entonces el crecer se ha transformado en un fin en sí mismo, y como lo dije esta mañana, es un fin absolutamente perverso, porque hoy día en gran parte el llamado desarrollo económico es desarrollo antieconómico, en que los costos de ese crecimiento son mayores que los beneficios que genera ese crecimiento. Yo les hago a ustedes una pregunta, por ejemplo, súper simple. ¿Ustedes honestamente creen que es necesario, realmente necesario, que existan 185 tipos de champú? ¿Se empobrecería mucho la sociedad como si hubieran 20 champús? ¿Sería un drama? No. Y así en cualquier cosa. La obsesión es producir cualquier cosa y consumir cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que no da para más. Y eso es lo que aumenta más y más y más y más la inequidad, ¿no? Vayan ustedes a eso. Fíjense ustedes la psicología, esta es toda norteamericana, por cierto, que le copiamos todo. Miren los precios. 29.990, no 30.000, no, son 29.990, porque se presume que tú vayas a decir, oye, vale 29.000 y tanto, que es mucho menos que 30.000, o sea, se parte de la base que uno es idiota, ¿no es verdad? Entonces, todo es igual, ¿no? Y en el supermercado, ¿qué es lo que te hacen en el supermercado? Que para mí es la cosa más irritante. Ayer fui a buscar unas galletas para los perritos. Yo sabía dónde estaba la cuestión, no estaba más ahí. ¿Dónde crees que está la comida de los perros? Bueno, habían dado vuelta todo el supermercado, y que lo hacen más o menos cada 15 días. O sea, tú ya sabes dónde está el café, pero vas donde tú sabes, ya no está el café, bueno, está el aceite. Bueno, ¿y por qué? Porque se presume que en el proceso de empezar a buscar lo que tú fuiste a buscar, vaya a descubrir otra cosa y te la vaya a llevar. ¿Te fijas? O sea, consumir. Y eso es lo que más te aumenta la brecha. Y en ese sentido, la otra industria, que a mi juicio es fatal en nuestra industria, es la publicidad. En los índices que nosotros hemos hecho para sustituir el Producto Interno Bruto en economía ecológica, ¿no?, que es el índice de desarrollo real, que tiene sumas y restas, es un indicador en que lo que es negativo para la sociedad se resta, o sea, el costo de un accidente grande en la carretera que te incrementa el PIB, bueno, aquí en este caso se resta, porque es un costo para la sociedad, la polución, el costo de la polución se resta, la destrucción de recursos naturales se resta, y las cosas positivas se suman. Bueno, en eso nosotros hemos detectado una cantidad de cosas tremendamente interesantes, que en la medida llega a un punto, si hay más crecimiento económico, la calidad de vida se comienza a deteriorar. Y en ese punto estamos, ¿no? Pero se sigue insistiendo en lo mismo. Quiero agradecer a nuestros panelistas y sobre todo a su participación. De verdad, ver a personas que en su mayoría pertenecen a la generación de los 20 y como docente, creo que alguna vez, como lo dijo, de esos próceres que nos enseñan... 20, yo no había nacido. No, pero no, de los 20, de la generación de los 20 años. De los 20 años. No, yo tampoco había nacido. Esos próceres que nos enseñan en historia, podemos decir que todavía hay patria, ciudadanos, y muchísimas gracias por su participación. Por favor, un aplauso para estos panelistas. Manfred, tú eres del 29. ¿Tú eres del 29? No, apaguen los micrófonos, y aquí hay intimidades. Yo soy del 30 y tanto. Del 29, 990. Por favor, como parte del equipo organizador del Congreso de Salud, Pobreza e Injusticia Social, CISPI 2014, un abrazo con alas, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, CEMUACH, y la Sociedad de Estudiantes de Odontología, CEO, agradecemos a los expositores y asistentes en la participación del Congreso. Les queremos recordar que mañana la recepción comienza a las 8 de la mañana. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Pero de ahí les voy a hablar de las plenarias. La realización de este Congreso marca sin duda un gran paso en la discusión sobre la realidad social y aquellas nuevas perspectivas en las cuales se está trabajando. Agradecemos especialmente la participación del Dr. Manfred Max Neef,
McNiff, el señor Ricardo Oyarzún y David González, quienes han tenido toda la disposición y nos han ayudado en este proyecto. Las plenarias de mañana se van a presentar 3 ONG que están a cargo del doctor Héctor Somocurcio, que representa la ONG de Odontólogos Sin Fronteras. La segunda es la de la doctora Lía Maza, de la ONG Cerca y Lejos. Y la tercera es la de Pablo Álvarez, el señor Pablo Álvarez, de la ONG América Solidaria. Los esperamos mañana a las 8 a.m. y ahora, para concluir, el organizador del Congreso principalmente, Marcelo Lagos, va a decir unas palabras de despedida. Oye, yo quisiera aclarar una cosa, aprovechando que estamos en público. Yo soy Manfred Max Neff y no Max Niff. Soy alemán y no gringo. Ya. Voy a tratar de ser bien contito. En realidad la jornada se ha extendido más de la cuenta. Y bueno, yo creo que todos nos vamos con esa sensación quizá de incomodidad, de sentirnos tan pasivos en este rol de hecho, lo más difícil de armar este congreso era que el título ya era demasiado ambicioso, o sea, pobreza e injusticia social. Y claro, como lo dice aquí más de un profesor, no se habla solamente de pobreza, se habla de pobrezas, ¿cierto? Y cada uno de esos tipos de pobrezas, ¿cierto? Ya sea tanto desde un punto de vista social, de salud, o en realidad como se quiere abordar el tema, hoy día yo creo que se trató muy bien. Y de hecho nosotros como equipo, o sea, yo soy parte de un equipo, ¿cierto? Yo no soy coordinador, nosotros somos un equipo que se pudo hacer muy bien y nos sentimos dichosos y de hecho nos vamos con un gusto de éxito muy grande porque una vez vi una clase del profesor McNiff en la Universidad de Salamanca, creo, que empezó a contar la historia de Nelson Mandela y en el que finalmente le hablaba que un simple actorcito, ¿cierto?, llegó a mover la liberación y la revolución de un país completo. Y el hecho de que ahora no solamente que un simple actorcito, sino que veo mucha gente que se quedó ya hasta la hora que estamos de las 8 de la mañana en pie. Y yo creo que cualquiera de nosotros que está acá, ¿cierto?, puede perfectamente pasar de un tercero en esta tríada de víctimas y victimarios, ¿cierto?, a no mantener un rol neutro en la sociedad y los problemas que hoy día se sacaron todos a flote, ¿cierto? Porque muchas veces esta instancia de tercero, la neutralidad no existe. O sea, podemos pasar de ser víctima a cómplice solamente por no hacer nada. Eso, muchas gracias, espero que mañana podamos vernos. Bueno.